colocar esos explosivos. Hablando del presidente Gustavo Petro, Felipe, esta mañana hay 2 desmentidos a la versión de Nicolás Petro sobre su proceso judicial. Solo 2. La versión de Nicolás Petro, de Nicolásito, Sí. es que Luis Carlos Reyes, siendo director de la DIAN, se reunió con él y con Adelina Cobo. Y que fue Adelina Cobo la que le hizo unas sugerencias para unos cargos públicos. Lo desmiente Luis Carlos Reyes, petrista entre los petristas, diciendo que no, que los 2 le entregaron un sobre de Manila con recomendados para puestos de aduanas y de impuestos. Primer desmentido. En los puertos. En los puertos, claro. Claro. Acuérdese de la sombra de Papá Pitufo, Sí, ¿no? sí. Segundo desmentido. Viene de parte del exfiscal Francisco Barbosa, porque la versión de Nicolás Petro, y es con su abogado que da la entrevista, María Camila, ¿verdad? Sí, señores, con el abogado Carranza. Alejandro Carranza, que es abogado de Nicolás, pero también es abogado del presidente Gustavo Petro, acuérdese, ante la comisión de acusaciones. Es él el que hace o publica la versión alrededor del supuesto oferta que le hizo el exfiscal, el entonces fiscal Francisco Barbosa, al presidente Petro. Que Barbosa extorsionó al presidente Gustavo Petro y le dijo que le hacía suavecito en el proceso contra Nicolás si a cambio el presidente Petro empujaba a la vicefiscal Marta Mancera, que en ese momento no sé qué quiere. Es una entrevista de control de daños, ¿no? Puede ser. Sí, no, es control de daños para lo que le viene. Pero se hizo más daño. Bueno, pero eso no tiene la culpa. ¿De dónde aquí usted puede decir que es que recibió 1.300 millones de pesos? Pero no, eso era un regalito, yo compré una casita. No, es que el enriquecimiento ilícito no se tipifica solo porque usted reciba dineros de origen ilícito. No, Felipe, y además, es que no tiene cómo justificar el ingreso de esos dineros. Confirma que efectivamente recibió 1.300 millones del Turco Ilzaca y del Hombre Malboro, pero que no eran para la campaña. No, el hijo del Turco Ilzaca dice otra cosa y se lo dijo a la Procuraduría, le dijo claramente y que le dijo a Nicolás Petro que era para la campaña. Así que 400 millones de pesos en efectivo. Resultó mentirosito también, ¿no? Vamos por partes sobre la versión de hoy, año 2025, de don Nicolás Petro Burgos. Sobre el tema, obviamente, hay desmentidos y el tema apenas está arrancando. Miguel Cardosa. Sí, Néstor, buenos días. Como lo señalas sobre las declaraciones de Nicolás Petro, en efecto, él ha señalado que recibió los 1.300 millones de pesos, pero que no son de narcotraficantes. Además, niega que ese dinero haya sido ingresado a la campaña de su padre, pero él comienza hablando, vamos a desglosar un poco la entrevista que tuvo con la revista Cambio. Él dice que, entre otros asuntos, el presidente Gustavo Petro, cuando lo visitó en Barranquilla, no intentó incidir en su versión. Niega que el presidente lo haya manipulado de cierta forma y señala que había testigos familiares en esa reunión cuando el presidente se presentó aparentemente sin indicarle previamente que lo iba a visitar en Barranquilla, que había testigos de las conversaciones y que se trató más de una visita familiar y no de una idea de incidir en la justicia o que cambiara su versión respecto a lo que ya había dicho a la revista Semana, que ahora lo cambia. Estos son los apartes de lo que dijo Nicolás Petro sobre, en principio, la visita del presidente a su casa, que se ha rumorado que supuestamente sirvió para que él cambiara la versión. Mi papá llega a Barranquilla y graban como con drones la caravana, que por dónde iba él, que no sé qué cosa, cómo sabían que mi papá iba. Yo no sabía que él iba. Fue cuando llegó al conjunto donde yo vivía. Me dicen, bueno, ¿qué está tu papá? Yo, sí, claro. Él entra, no hablamos de nada, solamente, ahí todavía no había nacido mi hijo, pero ya estaba, o sea, no me acuerdo los días exactos, pero eso fue como a mediados de agosto, no me acuerdo. Mi hijo nació en los primeros días de septiembre. Entonces él quería visitarme para darme como un apoyo como padre, para ver cómo estaba Laura, cómo iba el embarazo. Siempre estuvimos rodeados, pues ahí estaba mi mamá, estaban unos familiares que estaban de visita. Entonces fue como en un entorno familiar. No se quedó por mucho tiempo. Y bueno, después se va, pero siempre fue como una charla familiar.
de cómo estaba, cómo me sentía, cómo estaba Laura, cómo iba el embarazo, etc. Pero es difícil creer que ese día no se habló del proceso. Algo tienen que haber hablado, ¿o no? Sí, además Nicolás Petro, en referencia directa al tema del dinero, él dice que no era de narcotraficantes, admite que recibió los 1.300 millones de pesos, pero él dice que tampoco se utilizó para comprar un Mercedes-Benz que se ha mencionado en la investigación, sino para otros asuntos personales. Esta fue la referencia que hizo en particular sobre el asunto de los 1.300 millones de pesos que admite haber recibido. Cometí errores, pero no son las conductas punibles a la que me han llevado. No hay enriquecimiento ilícito por una sencilla razón. Los dineros son lícitos. Lo hemos demostrado, tanto así que la fiscalía duró 2 años con los medios de comunicación hablando que yo recibí plata de narcotraficantes, que yo recibí plata ilícita. Y también sobre este tema se pronunció el abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza. Él dice que la investigación contra Nicolás también fue utilizada por Barbosa para el lanzamiento de su campaña presidencial, que retiró justamente Barbosa el día de ayer. Dice que había un sesgo institucional y anunció que se está preparando una denuncia contra el exfiscal Francisco Barbosa, quien, por cierto, ha negado reiteradamente en las últimas horas que haya hecho algún tipo de ofrecimiento para frenar el caso contra el exdiputado Nicolás Petro, y dijo que es falsa la versión de que le propuso al presidente Gustavo Petro que interviniera en favor del proceso penal de su hijo si dejaba a la ex vicefiscal Marta Mancera al frente de la fiscalía. Néstor. Gracias, Miguel. 9 de la mañana, 35 minutos. La entrevista, Felipe, en la revista Cambio es con los dos, con Nicolás Petro Burgos, y con el abogado, que es el doctor Diego Carranza. Alejandro Carranza. Y allí es Carranza, hablando con el director de la revista Cambio, con el doctor Federico Gómez, es Carranza el que habla de la extorsión, de la supuesta extorsión de Barbosa al presidente de la República. Doctor Barbosa, exfiscal Francisco Barbosa, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted y a toda la mesa de trabajo. Doctor Barbosa, primero, esto que está contando Nicolás con su abogado, con Carranza, ¿es cierto que usted un día le pidió al presidente Petro algo con la vicefiscal a cambio de aflojarle en el proceso con Nicolás Petro? No, pues es absurdo y es falso. Y si hubiera sido como lo plantean, ¿por qué no denunciaron hace 2 años, que fue 2 años y medio, que fue la última reunión que yo sostuve institucional con el señor Petro? Es absurdo y es una estrategia de defensa. Yo creo que en medio de la desesperación que tienen, en vez de ir donde los jueces se van a los medios de comunicación en una entrevista muy extraña con abogado a bordo, planteando acuerdos además con una persona que además confrontó al presidente Gustavo Petro institucionalmente en cada una de los momentos en los que coincidimos. Y ojo, porque la entrevista de ayer es una entrevista contra el actual fiscal Camargo, que además él nombró a la fiscal Laborde, que lleva ese caso, contra la vicefiscal Mancera, contra el fiscal Barbosa, contra los investigadores, contra el fiscal Burgos, contra toda la institucionalidad de la justicia y la Fiscalía General de la Nación. Entonces yo creo que... ¿Por qué la interpreta usted también como una entrevista contra el actual fiscal? Claro, porque es que la fiscal actual es una fiscal que nombró a la fiscal Laborde, que es la que lleva el caso de Nicolás Petro. Ese caso no es llevado por una fiscal nombrada o designada por mi administración, sino por la actual administración. Entonces, yo creo que en medio de la desesperación se está produciendo este tipo de cosas. Y yo quiero que ustedes vean estos 6 elementos que son importantes para tener en cuenta lo que el abogado está diciendo en torno a la supuesta extorsión. Cuando llegue el presidente Petro al poder, lo primero que hace es pedirme en agosto o en julio, antes de posesionarse la salida de las personas de la primera línea. Respondí que no. En diciembre de ese año busca la salida de esas personas otra vez y vuelvo y yo le digo que no. En enero del 2023 digo yo que Pablo Escobar estaría muy contento en el gobierno de Gustavo Petro, diciendo al mismo tiempo que era imposible aceptar que se pidiera la suspensión de órdenes de captura contra extraditables, y esa fue una posición muy clara que el país la vio, y la dije, la escribí, lo publiqué en el libro que presenté en El País. Luego salió en mayo diciendo que el jefe del fiscal era él. Rechacé esa afirmación. En agosto del 2023 capturan a Nicolás Petro y 2 días después
y con 7 meses de antelación, Gustavo Petro presenta una terna ante la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal. 7 meses de anticipación, o sea, ya no está en manos del fiscal Barbosa decir si se queda o no se queda alguien, sino es simplemente en manos de la Corte Suprema. Y el abogado dice ayer que eso se demuestra porque yo fui con la fiscal general de la Nación a Washington a presentarla como fiscal. Esa fue una visita de entrega de informes en enero del 2024, cuando el señor Nicolás Petro ya estaba imputado y acusado ante los jueces. Luego yo realmente digo una cosa, hay un principio en el derecho procesal que dice que lo que puede afirmarse sin pruebas, pues puede desestimarse sin pruebas. Si ellos tienen alguna preocupación, pues que acudan a la comisión de acusaciones y denuncien, y por supuesto ahí responderemos. Sí. Doctor Barbosa, ¿cuántas veces se reunió usted siendo fiscal general de la Nación con Gustavo Petro siendo presidente de la República? Ahí está en el libro. ¿Y la última fecha, y la última reunión de qué fecha es? Ahí está en el libro que escribí hace unos meses, que publiqué además, y que hablé largamente sobre esa situación, que fue más o menos como en octubre del año 2023. Octubre del 2023. En octubre del 2023 la Corte Suprema de Justicia ya tenía la terna presentada, y en esa reunión o en esa discusión el presidente manifestó, como lo hizo después públicamente, una gran molestia contra Marta Mancera, vinculándola a todo tipo de eventos, y al mismo tiempo pues esa fue la única manifestación. Aquí el que pidió que sacaran a Mancera fue él. Luego aquí, como los pájaros le tiran a las escopetas, entonces pues es natural que una persona sindicada, una persona imputada, pues hable mal del fiscal y de la institucionalidad. Entonces pues yo, para mí el escenario para mí está muy muy claro. Sí. Doctor Barbosa, es decir que la última reunión suya con Gustavo Petro fue casi 3 meses después de la detención de Nicolás Petro. Casi 3 meses después de la detención de Nicolás Petro. ¿Y ahí hablaron de ese caso? ¿El presidente le planteó el caso? No se hablaba. No se hablaba de los temas de Nicolás Petro, ni de nada de esas cosas. Él seguramente manifestó temas institucionales, incluso me manifestó que si yo tenía problemas de seguridad, que podría pensar en la posibilidad de irme fuera del país cuando terminara mi gestión, etcétera, que ahí está escrito en el libro. Y yo lo remito a eso porque yo lo escribí claramente, pero lo que quiero decir es, pues más allá de cualquier cosa, yo lo entiendo como una estrategia de defensa en torno a lo que están planteando, y bueno, ustedes lo han visto, las contradicciones que se dieron ayer, y es natural que exista, que las personas que tienen problemas con la justicia pues traten de arremeter contra quienes detentamos esos cargos. Entonces pues es natural. Como usted lo ve en este momento, ¿es un tema de palabra contra palabra o hay manera de probar si esto es cierto? No, es un tema de palabra contra palabra. Sí, eso no tiene ninguna, y sí, pues si tienen algún elemento, alguna cosa, pues magnífico, que vayan a la comisión de acusaciones, pero como no la tienen, vale, entonces obviamente no va a pasar absolutamente nada. Doctor Barbosa, ya que lo tengo en la línea, ¿por qué renunció a su aspiración política? Bueno, Néstor, mire, después del asesinato de Miguel Uribe Turbay, un mes digamos antes de eso, toda la seguridad mía se empezó a disminuir de forma muy muy importante. Ya en los últimos días he tenido problemas en términos de movimiento en el país, he estado solo en los aeropuertos, he estado solo a las llegadas, en fin, se disminuyó totalmente, y usted entenderá que yo firmé más de 1000 extradiciones a los Estados Unidos. Ya la primera línea pues fue judicializada en mi administración, más de 100 mensajes intimidatorios del señor Gustavo Petro. Todo esto que ustedes me acaban de preguntar pues hace parte también de toda esa andanada con la que han venido. Hace 1 año y 8 meses salí de la fiscalía y he recibido más de 30 menciones en alocuciones públicas, donde lo único que hace es tildarme de delincuente. Entonces, ante esa circunstancia y ante la ausencia de seguridad, pues tomo la decisión de no participar en eso. Si no hay garantías de seguridad, pues no se puede hacer eso.
Yo estoy en digamos, mi diferencia con otros candidatos es que pues hay gente que no tiene ese riesgo tan complejo y no se dio la posibilidad de que se resolviera. Entonces, ante esa circunstancia, pues no participo, y creo que también es un buen mensaje para efecto de que los demás candidatos y las personas pues también vean si además se unen alrededor de proyectos que puedan enfrentar lo que está ocurriendo en el país. Ustedes lo están... a preguntar, de los que hay, ¿a quién va a apoyar usted? Más allá de apoyar ahorita a una persona, porque es que hay tanta dispersión que uno no sabe exactamente cómo se van a unir las diferentes fuerzas, yo veo personas muy, muy importantes ahí. Yo veo a Mauricio Cárdenas, a Juan Carlos Pinzón, yo veo a Felipe Córdoba, yo veo a Vicky Dávila, Juan Guillermo Zuluaga. Son personas además serias que han cumplido una tarea en el servicio público, y ojalá el país pudiese escoger una posición además que no sea extremista el próximo año, porque si caemos en el extremismo tenemos dos caminos. Uno, la ruptura institucional a través de constituyentes o de todo lo que ustedes han venido discutiendo esta mañana en torno a consultas, nos rompen por la mitad la institucionalidad del país, que era lo que venía yo denunciando. O por el otro lado, un extremismo por el otro sector, pues lleva a un estallido social permanente, porque yo creo que Gustavo Petro y los suyos pues tienen ya todos los elementos listos para estallar el país. ¿Quién es el extremista del otro sector? No, hay extremistas, ustedes los han visto, hay extremistas que hablan del Balín, hay extremistas que hablan del bombardeo permanente, hay extremistas que dicen que van a acabar las instituciones también, porque la gente no puede estar buscando un reemplazo de Petro como si fuera un vengador. Si el país busca un vengador, pues va a encontrar una sociedad completamente fracturada, y creo que eso no le conviene al país. Entonces yo creería que ojalá se pongan de acuerdo esos sectores, y yo lo haré, y yo participaré desde la opinión, desde la academia, desde donde yo siempre he participado, que es mi tarea, que es mi profesión. Mi profesión es otra, distinta a la política. Aquí lo que pasa es que en Colombia muchos creen que la política es una profesión. La política no puede ser profesión. La política, uno participa en temas públicos esporádicamente y vuelve a su profesión. Y aquellos que lo vuelven profesión, pues son una catástrofe para el país. Es Francisco Barbosa, que fue fiscal general de la Nación y que hasta ayer también fue candidato a la presidencia de la República. Gracias, doctor Barbosa. Feliz día. Muchas gracias, querido Néstor. Un abrazo. 9:46. Estás escuchando